Entran al agua lentamente. Algunos rezan, otros lloran, muchos beben. La superficie del río parece tranquila. El movimiento es constante, casi hipnótico. Millones de personas han repetido los mismos gestos durante siglos. Sumergirse, lavarse la cara, tocarse la frente, tragar un poco de agua. Para ellos, no es un río cualquiera, es una diosa viviente. Pero justo debajo de esa superficie, algo se está moviendo. Cenizas humanas, aún calientes, fragmentos de huesos, restos de tejido quemado, cuerpos enteros que nunca llegaron a la hoguera, bacterias que la ciencia no puede eliminar, patógenos que sobreviven donde nada debería sobrevivir. Y aún así, el ritual continúa. Cada día, a lo largo de cientos de kilómetros, el mismo río recibe a los muertos, los enfermos, los peregrinos, los niños, los animales, las aguas residuales y las oraciones. Todo mezclado, todo aceptado, todo absorbido como si fuera parte de un orden invisible que nadie se atreve a cuestionar. No hay señales de advertencia, no hay cortes de tráfico, no hay silencio. Hay fe. Y hay algo profundamente perturbador en ver a millones de personas confiar su salud, su salvación y su muerte a aguas que en cualquier otro lugar del planeta se considerarían no aptas ni siquiera para tocarlas. El río Ganges no es solo una vía fluvial, es un sistema biológico extremo, un cementerio en movimiento, un organismo ancestral que lleva en sus orillas la promesa de liberación y en su lecho la evidencia de algo que jamás ha sido purificado. Hoy entrarás a este río, no como peregrino, no como turista, sino como testigo. Y después de eso, nunca volverás a mirarlo de la misma manera. El río Ganges nace en los glaciares del Himalaya y fluye por el norte de la India como una arteria sagrada. Se extiende por más de 2.500 kilómetros y sus aguas son consideradas divinas y veneradas por millones de personas a diario. Para el hinduismo, el Ganges no simboliza a una diosa, es la diosa misma. Un ser consciente, capaz de lavar los pecados, liberar almas y romper el ciclo de la reencarnación. Morir en sus orillas, o que las cenizas se esparzan en sus aguas, se considera una de las mayores bendiciones posibles. Y esta creencia no es reciente. Ha sobrevivido a imperios, invasiones, epidemias y siglos de transformación social. El mundo ha cambiado, la ciencia ha avanzado, pero el ritual ha permanecido. El problema es que el río también ha cambiado. El río Ganges moderno es mucho más que una simple mitología. Transporta desechos industriales, aguas residuales urbanas, restos humanos, animales muertos y microorganismos que desafían los protocolos básicos de saneamiento. Sin embargo, nadie detiene su flujo, nadie lo cuestiona en voz alta. Porque cuestionar el Ganges no es solo cuestionar un río, es cuestionar la idea misma de pureza, de salvación, de fe. A lo largo de este video, conocerás la verdadera historia del Ganges, no la versión turística, ni la versión religiosa diluida. Caminaremos por sus orillas, observaremos los rituales, comprenderemos qué sucede con los cuerpos, qué ha descubierto la ciencia en el agua, y por qué, a pesar de todo esto, millones de personas siguen entrando en ella cada día. Antes de continuar, comenten abajo, ¿desde dónde están viendo esto ahora mismo? Esta historia abarca continentes y quizás dice más sobre la humanidad que sobre un río. Porque el Ganges no es solo sagrado, es un espejo, y lo que refleja no siempre es agradable de afrontar. El río Ganges no nació como un río, al menos no en la mente de quienes lo adoran. Antes de tocar la tierra, existía en el cielo. En las narraciones más antiguas de la India, el Ganges fluía por los mundos superiores, lejos de los humanos, como una fuerza imparable. Su agua no solo era limpia, sino también demasiado poderosa. Descender a la tierra sin preparación significaría destruir todo a su paso. Bosques serían arrancados de raíz,
montañas disueltas y ciudades enteras arrasadas como polvo. Y aún así, alguien le pidió que bajara. Un rey llamado Bagirata buscaba algo que ningún ejército podía lograr: liberar las almas de sus antepasados, condenados a vagar sin descanso. Para ello, necesitaba el agua que purifica incluso el karma acumulado durante generaciones. Necesitaba el Ganges. Siguieron años de penitencia, silencio, inmovilidad, el cuerpo reducido al mínimo mientras la petición se convertía en obsesión, hasta que, según la tradición, ocurrió lo imposible. La diosa escuchó. Pero el problema no era convencer al Ganges de que fluyera río abajo, sino evitar que destruyera el mundo en el proceso. La solución vino de un intermediario, un dios que aceptó el impacto de la caída. Cuando el Ganges finalmente descendió del cielo, no tocó la tierra directamente. Primero fue absorbido por la cabellera de Shiva, larga, entrelazada, interminable. El agua se fragmentó, perdió velocidad, se dividió en miles de hilos antes de fluir suavemente hacia el suelo. Así nació el Ganges, domesticado. A partir de ese momento, el agua adquirió dos significados inseparables: purificación y contención. Algo demasiado poderoso para ser libre, pero demasiado sagrado para ser controlado. Algo que necesitaba fluir, aunque fuera peligroso. Este origen moldeó todo lo que vino después. Porque si el Ganges es divino, no puede ser impuro. Si purifica, nada que entre en él puede contaminarlo, ni siquiera la muerte. Y aquí es donde el mito deja de ser solo una vieja historia y comienza a justificar acciones muy reales. Siglos después, cuando los primeros cuerpos comenzaron a ser incinerados a orillas del río, no hubo conflicto moral. El fuego liberó el alma. El agua recibió lo que quedaba. Era un ciclo perfecto, controlado, sagrado. Pero el mundo no se quedó pequeño. Las costas se llenaron, las ciudades crecieron, y el volumen de muertes comenzó a superar el ritmo del ritual. Aún así, nadie se detuvo, porque cuando una cultura cree que un río no se puede contaminar, también cree que todo lo que ocurre dentro de él se absorbe, no se acumula. Y esta creencia ha perdurado durante siglos sin ser jamás puesta a prueba verdaderamente, hasta que el propio río empezó a enviar señales. El fuego aparece antes del olor del agua. En algunas ciudades a orillas del Ganges, el fuego nunca se apaga, arde día y noche, con lluvia o con un sol intenso. Las piras funerarias funcionan en turnos invisibles, alimentadas por leña apilada silenciosamente y cuerpos que llegan envueltos en telas ligeras, cargados por familiares que han repetido este viaje muchas veces. Aquí, la muerte no es algo raro, es algo rutinario. Los hombres se sumergen en el agua hasta la cintura para purificarse. Las mujeres se lavan la cara. Los niños juegan en la orilla. La misma corriente que arrastra restos humanos también toca las bocas de quienes buscan sanación, salvación o perdón. El silencio no es incomodidad, es normal. En este punto, el Ganges deja de ser un simple paisaje y se convierte en una infraestructura espiritual. Resuelve lo que la ciudad no puede contener: la muerte excesiva. Absorbe, arrastra, disuelve. O al menos, eso es lo que se cree. Pero el río no es infinito, y lo que entra en él no desaparece. Con el crecimiento poblacional, el número de cremaciones diarias ha superado cualquier predicción previa. Las cenizas se acumulan, la grasa humana forma películas invisibles en la superficie. Los tejidos orgánicos se fragmentan y se dispersan río abajo, alimentando algo que no aparece en los rituales, pero que crece silenciosamente. Microorganismos. No distinguen entre lo sagrado y lo profano, no reconocen los mitos, no participan de la fe, simplemente sobreviven. Y mientras el fuego consume cuerpos en la orilla, algo invisible comienza a adaptarse dentro del agua, algo que aprende, algo que resiste,
algo que silenciosamente transforma el Ganges en un entorno que no debería existir. Cuando la ciencia decidió adentrarse en el Ganges, no fue por curiosidad espiritual, fue por necesidad. Los hospitales de los pueblos ribereños comenzaron a registrar patrones extraños, infecciones que no respondían a los antibióticos comunes, heridas simples que progresaban demasiado rápido, enfermedades intestinales recurrentes en personas que afirmaban beber solo el agua purificada del río. Durante mucho tiempo estos relatos se consideraron coincidencias. Pobreza, falta de saneamiento, desnutrición. El Ganges, después de todo, no podía ser el problema. Cuestionarlo era cruzar una línea invisible que mezclaba ciencia y blasfemia. Pero los datos comenzaron a acumularse. Las muestras de agua recogidas en diferentes puntos revelaron algo inquietante. Concentraciones extremas de bacterias fecales, virus humanos activos, metales pesados y desechos industriales. En algunas secciones la carga biológica superó miles de veces los límites considerados seguros por la Organización Mundial de la Salud. Cerca de Varanasi, una de las ciudades más sagradas del planeta, los investigadores registraron niveles de coliformes fecales que superaron los parámetros de la OMS en más de 5.000 veces. El agua no solo estaba contaminada, era un entorno que desafiaba la definición misma de límites. Y aún así, había algo más. Entre los microorganismos comunes, los investigadores encontraron bacterias que simplemente no deberían existir en ese entorno. Especies altamente resistentes, capaces de sobrevivir en aguas saturadas de contaminantes, residuos orgánicos y sustancias químicas. Algunas demostraron resistencia múltiple a los antibióticos modernos, otras parecían prosperar precisamente donde la contaminación era mayor. El Ganges se había convertido en un laboratorio natural de selección extrema, un entorno donde todo lo que entra, humano, animal, químico o biológico, se ve obligado a coexistir, donde solo lo que se adapta permanece, donde la muerte constante crea descondiciones ideales para algo aún más persistente. Y lo más inquietante no era la existencia de estas bacterias, sino el contacto directo con ellas. Millones de personas entran al río a diario, algunas con heridas abiertas, otras con sistemas inmunitarios debilitados. Muchas beben el agua sin tratamiento alguno, confiando en la promesa de purificación espiritual para compensar los riesgos físicos. La fe funciona como un escudo psicológico, pero no como una barrera biológica. Estudios posteriores demostraron que ciertas infecciones asociadas con la región del Ganges no se limitaban a las riberas, se propagaban. La gente regresaba a otras ciudades, a otros países, llevaban consigo algo invisible, incubado, silencioso. El río no terminaba donde se detenía el agua, continuó dentro de los cuerpos. Y a medida que los datos se aclaraban, una pregunta empezó a circular entre los científicos, siempre en voz baja: ¿hasta qué punto este entorno extremo podría estar creando algo nuevo? Algo que no existía antes, algo moldeado por décadas, quizás siglos, de contacto constante entre la muerte, los desechos y los organismos vivos. El Ganges no solo estaba contaminado, estaba evolucionando. En varios momentos de la historia reciente, el Ganges ha estado oficialmente en peligro. Se redactaron informes, se celebraron conferencias, se anunciaron planes de limpieza con discursos solemnes y promesas grandilocuentes, se asignaron miles de millones a proyectos de control de la contaminación, se planificaron plantas de tratamiento, incluso se lanzaron campañas educativas. Nada ha cambiado realmente, porque el Ganges no es solo un río contaminado, es un pilar psicológico, religioso y político. Cualquier intento de intervención se topa inmediatamente con una pregunta simple y peligrosa: ¿cómo se puede limpiar algo que, por definición, no puede estar sucio? Si el río es divino, admitir su contaminación es admitir una falla en la cosmología misma. No es solo un error ambiental, sino una ruptura simbólica. Y las rupturas simbólicas tienen consecuencias. Los gobiernos ceden, las autoridades minimizan el problema, los líderes religiosos guardan silencio, el discurso oficial se vuelve cuidadosamente ambiguo,
El Ganges puede estar bajo presión, sobrecargado, afectado por factores externos, pero rara vez se describe como lo que los datos muestran claramente, uno de los ríos biológicamente más peligrosos del planeta en ciertos tramos. Mientras tanto, las ciudades siguen vertiendo aguas residuales directamente al agua. Las industrias utilizan el cauce del río como vía de evacuación. Los hospitales vierten residuos médicos. Nada de esto ocurre en secreto. Todo es visible. Todo está normalizado. Porque interrumpir el flujo sería interrumpir el ritual, y el ritual no puede detenerse. Las cremaciones continúan, las ofrendas continúan, las inmersiones continúan. El Ganges necesita recibir, siempre, incluso cuando has recibido demasiado. Hay un tipo específico de silencio que se forma en estos lugares. No es ignorancia, es una elección. La elección colectiva de no mirar directamente algo que amenaza con desestabilizarlo todo. Pero el agua no negocia, transporta, acumula, se propaga. Llegan en silencio. Algunos vienen de lejos, traídos por familiares en trenes abarrotados, autobuses improvisados o en camillas improvisadas. Otros caminan solos, demasiado débiles para explicar el motivo de su viaje. Todos tienen algo en común. Creen que este es el lugar indicado para morir. Para muchos hindúes, el Ganges no es solo un río de purificación, sino una vía de escape. Morir en sus orillas significa romper el ciclo de renacimientos y saldar una deuda espiritual acumulada durante vidas enteras. No importa cómo se haya vivido, el lugar de la muerte puede reescribirlo todo. Por eso vienen. Hostales sencillos reciben a personas en estado terminal, habitaciones pequeñas y cálidas con ventanas que dan al río. Allí el tiempo se cuenta de otra manera. No hay urgencias médicas, no se intenta prolongar lo que ya se agota. La espera es tranquila, casi organizada. Cuando llega el final, el cuerpo desciende rápidamente a la orilla. El ritual debe ser efectivo. Hay otros esperando. La cremación se lleva a cabo en pocas horas, a veces en minutos. Se mide la leña, se controla el fuego, el cuerpo se reduce a lo esencial. Lo que queda va al río. Pero no todos llegan a tiempo. Algunos mueren antes de ser llevados a la pira, otros carecen de los recursos para completar el ritual. En ciertos casos la decisión es sencilla. El cuerpo se arroja entero al agua. Lo ataban, lo empujaban, lo liberaban. El Ganges recibe todo sin distinción. En este punto el río deja de ser simple testigo de la muerte, se convierte en un destino final a escala industrial, una solución práctica para algo que ninguna ciudad moderna puede manejar: el exceso de cuerpos. Y cuanto más gente llega allí a morir, más normal se vuelve. La muerte pierde su peso como acontecimiento, se integra al día a día como una actividad más. La conmoción desaparece, el olor se vuelve familiar, la presencia constante del fin deja de causar perturbación emocional. Pero el río lo siente. Cada cuerpo aporta materia orgánica, cada cremación incompleta añade residuos, cada entrega directa altera la composición del agua, no de forma simbólica, sino medible. El Ganges no juzga, pero acumula. Y mientras la gente sigue viniendo allí a morir, otros siguen viniendo a vivir mejor, a sanar, a empezar de nuevo. El mismo punto del río sirve como despedida final y renacimiento simbólico. Dos movimientos opuestos, en el mismo espacio, en la misma agua. Hay un tramo del Ganges donde el contraste es casi insoportable. A un lado las piras aún arden, las cenizas descienden lentamente por los escalones de piedra y se mezclan con el agua oscura. El olor a madera quemada persiste en el aire, adherido a la ropa, la piel y el pesado silencio de quienes acaban de despedirse. Al otro lado, a apenas unos metros, la gente se adentra en el río buscando exactamente lo contrario. Se sumergen con cuidado, se llenan las manos, se llevan el agua a la cara, a la boca, al pecho. Algunos cierran los ojos, otros murmuran peticiones específicas: sanación de una enfermedad, fertilidad, protección, perdón. El gesto se repite con antigua precisión, enseñado desde la infancia. Para un forastero la proximidad entre estos dos mundos parece absurda,
Para quienes viven allí es natural. La lógica no es sanitaria, es simbólica. El agua que recibe la muerte es la misma que disuelve lo que la vida no puede resolver por sí sola. Lo que entra impuro sale purificado. Lo que termina regresa transformado. Esta es la ecuación que lo sustenta todo. Y funciona hasta que no funciona más. En ciertas épocas del año, especialmente durante las principales festividades religiosas, la afluencia de personas en el río se multiplica exponencialmente. Millones entran al agua al mismo tiempo, heridas abiertas, cuerpos exhaustos, sistemas inmunitarios desbordados por el calor y el viaje. Es en estos momentos cuando el frágil equilibrio se rompe. Los casos de infección están aumentando, las enfermedades se propagan a una velocidad inusual. Los hospitales están improvisando salas adicionales. Las autoridades recomiendan precaución, pero nunca desalientan el ritual. El mensaje siempre es indirecto, cuidadosamente formulado para no ofender la creencia central. El resultado es un ciclo repetido: exposición masiva, brotes localizados, silencio, normalización. Y lo más inquietante es que incluso cuando la sanación no llega, la fe rara vez se tambalea. La enfermedad no se ve como un fracaso del río, sino como parte de un proceso mayor, algo que tenía que suceder, algo que tiene sentido incluso cuando duele. Esta interpretación protege el símbolo, pero deja el cuerpo expuesto. A este punto el Ganges deja de ser solo un lugar, se convierte en una prueba constante de los límites humanos. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar alguien cuando cree que el riesgo forma parte del camino hacia algo más grande? El cuerpo humano es adaptable, más de lo que a la gente le gusta admitir. En las regiones donde el Ganges forma parte de la vida cotidiana, el contacto constante con el agua comienza desde pequeños. Los niños entran al río incluso antes de aprender a leer. La piel se acostumbra, el estómago aprende a tolerarlo. El sistema inmunitario se entrena, poco a poco, mediante la exposición repetida a agentes que en otros lugares causarían brotes inmediatos. Esto crea una ilusión peligrosa, la de la resistencia. Muchas personas viven décadas sin experimentar síntomas graves. Trabajan, crían a sus familias y envejecen a orillas del río. Para ellas, el Ganges no representa un riesgo. Parece un aliado silencioso, una presencia constante que nunca ha fallado. Pero la adaptación no es invulnerabilidad, es simplemente un retraso. Con el tiempo, el cuerpo empieza a sufrir las consecuencias: infecciones crónicas, problemas intestinales persistentes, enfermedades cutáneas recurrentes. Los casos de cáncer en las regiones ribereñas aparecen a un ritmo difícil de explicar únicamente por factores genéticos o dietéticos. El daño no es explosivo, es acumulativo, y eso es lo que lo hace invisible. No hay un momento exacto en el que pueda señalar el río y decir, estuvo aquí. El impacto se diluye con los años, mezclado con la pobreza, el acceso limitado a la atención médica y la normalización del dolor. El Ganges no mata dramáticamente, te desgasta. Aún así, hay momentos en que la adaptación falla brutalmente. Las epidemias surgen sin previo aviso: brotes localizados de cólera, disentería y hepatitis, hospitales desbordados, niños deshidratados, ancianos que no sobreviven. Durante estos periodos, el discurso cambia por un breve instante. El agua se etiqueta como peligrosa, se desaconseja el contacto, se emiten advertencias. Pero solo por un tiempo. Cuando pasa la crisis, el ritual regresa, porque el problema nunca se consideró estructural, siempre se trató como una excepción, una desviación momentánea de algo que, en el fondo, debe continuar. El Ganges no puede detenerse, la gente no puede detenerse, la fe no puede detenerse. Y así, el cuerpo humano sigue intentando adaptarse a un entorno cada vez más extremo. Algunos lo consiguen, otros no. La mayoría vive en un frágil equilibrio, sostenido más por la repetición que por la seguridad. Pero hay algo que el cuerpo no puede hacer: distinguir la creencia de la contaminación. Solo responde a lo que entra en él. Durante mucho tiempo, el Ganges mantuvo una contradicción sin derrumbarse.
Era, al mismo tiempo, fuente de vida y depósito de muerte, un símbolo absoluto de pureza y de un entorno biológicamente inestable. Esta tensión no explotó porque se diluyó con el tiempo, dispersándose entre millones de gestos individuales que aislados parecían demasiado pequeños para causar impacto. Pero los sistemas no colapsan de golpe, dan señales de advertencia. En ciertos tramos del río, el comportamiento del agua cambió. Comenzó a formarse una espuma persistente en la superficie, no como una señal ocasional de contaminación, sino como un estado permanente. El olor se intensificó en ciertas épocas del año. Algunas especies de peces desaparecieron, mientras que otras, más resistentes, comenzaron a dominar el entorno. El antiguo equilibrio comenzó a desequilibrarse. Estos cambios no eran solo estéticos, eran indicadores. El Ganges se estaba convirtiendo en un entorno donde la vida cotidiana ya no podía competir, donde solo sobrevivía lo que toleraba niveles extremos de contaminación, donde el concepto de normalidad dejó de existir. Y esto afectó directamente a la gente. Las comunidades que dependían del río para la pesca vieron cómo su principal fuente de alimento se volvía impredecible. Los agricultores regaban sus cultivos con agua cargada de residuos invisibles que se acumulaban en el suelo y entraban en la cadena alimentaria muchos kilómetros después de ser vertidos. La contaminación dejó de ser localizada y se volvió estructural, incorporándose a la vida cotidiana sin previo aviso. Lo más inquietante es que, incluso ante esta evidencia, el discurso público permaneció prácticamente inalterado. El Ganges siguió describiéndose como eterno, resiliente y autocurativo. La narrativa de que se autolimpia persistió incluso cuando los datos demostraban lo contrario. Porque admitir la inestabilidad implicaba admitir límites, y los límites no se mezclan con lo sagrado. Pero la biología no respeta las narrativas. Los entornos sobrecargados comienzan a producir respuestas impredecibles, mutación, resistencia, nuevas interacciones entre organismos que antes no coexistían. El río, forzado más allá de lo que cualquier sistema natural debería soportar, comenzó a reaccionar de maneras difíciles de predecir. Y ahí es donde surge el mayor riesgo, no lo que ya se conoce, sino lo que aún no se ha manifestado con claridad. La posibilidad de que algo surja lentamente, sin nombre, sin rostro, hasta que sea demasiado tarde para separar causa y efecto. El Ganges no necesita causar una catástrofe inmediata para ser peligroso, solo necesita seguir fluyendo, seguir acumulando, seguir seleccionando, seguir expandiéndose. Cuando algunos investigadores empezaron a usar la palabra irreversible, no lo hacían por provocación. Describieron un aspecto técnico, un límite. Los sistemas naturales pueden recuperarse hasta cierto nivel de presión. Después, no vuelven a su estado anterior. Simplemente se reorganizan en algo diferente. No necesariamente muertos, sino transformados permanentemente. En muchos tramos, el Ganges ya ha pasado ese punto. Incluso si se detuvieran hoy todas las fuentes de contaminación, algo que no ocurrirá, parte de lo acumulado en el lecho del río permanecería activo durante décadas. Sedimentos contaminados, metales pesados, microorganismos adaptados a entornos extremos. No se trata solo de limpiar el agua visible, se trata de abordar una historia biológica enterrada bajo el flujo constante. El río lleva memoria. Cada generación añadió algo a ese recuerdo sin eliminarlo por completo. Cenizas, escombros, aguas residuales, productos químicos industriales, medicamentos. El resultado es un entorno que no puede simplemente volver a ser lo que era, porque lo que era ya no existe, y ese es un problema sin una solución sencilla. Las intervenciones profundas se enfrentan a desafíos logísticos, problemas de costo y resistencia cultural. Las intervenciones superficiales producen resultados visuales rápidos, riberas más limpias, campañas simbólicas, pero no alteran la esencia del sistema. El Ganges sigue funcionando como siempre, recibiendo todo. Lo más inquietante es que, biológicamente, no está fallando, se está adaptando.
creando un nuevo tipo de equilibrio sostenido por organismos que prosperan donde otros no pueden existir. Un ecosistema moldeado por el exceso, no por la escasez. Esto significa que el riesgo no es inmediato sino difuso. No se trata de un colapso visible, sino de un cambio silencioso en la base. Algo que solo se hace evidente cuando ya está demasiado integrado como para aislarse. Y mientras esto sucede, la narrativa pública permanece prácticamente inalterada. El Ganges sigue presentándose como eterno, purificador e intocable. La distancia entre el símbolo y el sistema real se amplía, creando un vacío donde simplemente no se toman decisiones difíciles. Porque cualquier decisión real requeriría admitir algo incómodo, que no todo lo sagrado es sostenible, que la fe, al estar protegida de cualquier cuestionamiento, puede acabar exponiendo precisamente a quienes pretende salvar. El río no pide permiso para cambiar. Cambia porque necesita seguir existiendo. El Ganges nunca ha pertenecido exclusivamente a la India. Solo parece lejano para quienes nunca han necesitado realmente contemplarlo. Lo que se desarrolla en un entorno así no está limitado por fronteras, pasaportes ni creencias. Los microorganismos no respetan mapas. Las cadenas alimentarias no siguen líneas políticas. Tras atravesar ciudades sagradas, campos agrícolas, zonas industriales y zonas densamente pobladas, el río continúa. Se ensancha, se mezcla con otras vías fluviales, entra en la bahía de Bengala, formando uno de los deltas más grandes del planeta. Un sistema gigantesco, vivo y vibrante. Y todo lo que el río llevó hasta ese punto no desaparece. Los sedimentos contaminados se acumulan en el fondo del delta. Los microorganismos permanecen activos en las aguas subterráneas que alimentan pozos en pueblos a cientos de kilómetros de la vía fluvial principal. Los residuos orgánicos entran en la cadena alimentaria de las aguas costeras. Los peces absorben toxinas tras meses de exposición constante. Los animales se alimentan de ellos. La gente consume estos animales no solo en la India, sino también en países que importan mariscos de la región. El agua se evapora del delta, forma nubes, llueve en otras latitudes, se filtra en el suelo y regresa a las aguas subterráneas como si nada hubiera pasado. El ciclo se cierra. Lo que comenzó como un ritual local se extendió como un fenómeno sistémico. No intencionalmente, no por malicia, sino por persistencia. Los investigadores comenzaron a observar patrones preocupantes en regiones alejadas del cauce principal del río Ganges. Ciertas cepas bacterianas, altamente resistentes a los antibióticos, aparecían en lugares sin conexión directa con hospitales ni grandes núcleos urbanos. En algunos casos, se detectó la misma secuencia genética en muestras recogidas en puertos internacionales a miles de kilómetros de la India. La hipótesis era inquietante. Entornos extremos, como el Ganges, podrían actuar como incubadoras naturales de resistencia biológica. No es una conspiración, es un efecto secundario. Cuanto más agresivo era el entorno, mayor era la presión evolutiva. A mayor presión, más adaptaciones inesperadas. El río, sin quererlo, se convirtió en un filtro, un campo de pruebas continuo donde solo los microorganismos más resistentes sobrevivían y viajaban. Mientras tanto, en las orillas, la vida seguía su curso normal. La gente se despertaba temprano, se metía en el río, rezaba, trabajaba, lavaba la ropa, preparaba la comida. El contacto era diario, constante, íntimo. El Ganges no se visitaba, se vivía. Y esto creó una paradoja que era imposible de resolver con datos fríos. Porque para millones de personas, el río no causaba enfermedades, curaba. No simbólicamente, relatos de mejoría física, remisiones inesperadas y supervivencias improbables se asociaban con la fe en el Ganges. Casos reales, experiencias personales, historias transmitidas de generación en generación. ¿Cómo podemos afrontar esto con estadísticas?
¿Cómo decirle a alguien que cree haber sido salvado por esa agua que ésta también podría ser la fuente de algo invisible, incubado, retardado? La ciencia mide los riesgos, la fe mide el significado, y cuando ambas cosas entran en conflicto, rara vez es la fe la que se retira primero. El verdadero riesgo no es un brote aislado ni un titular alarmista, es la normalización de un entorno extremo que ha funcionado durante décadas como incubadora de resistencia biológica. Un lugar donde las bacterias aprenden a sobrevivir a lo imposible, expuestas continuamente a antibióticos desechados de hospitales, desechos médicos y materia orgánica en constante descomposición. Este tipo de presión evolutiva no crea monstruos de película, crea problemas lentos, persistentes y difíciles de contener. Y el mundo moderno es especialmente vulnerable a esto porque depende de la movilidad. La gente entra y sale del Ganges, trabajadores, peregrinos, turistas, migrantes. El contacto es real, la transmisión es posible, a menudo inevitable. Un trabajador regresa a su país con una infección que aún no se ha manifestado. Un exportador envía pescado contaminado a un supermercado en otro continente. Un niño que jugaba en la orilla hace años ahora vive en una ciudad europea y aún lleva en su sistema inmunitario las huellas de lo que aprendió en el río. Aún así, casi nadie habla de esto fuera de los círculos técnicos. Porque cambiar esta narrativa requiere abordar algo más grande que un problema ambiental. Requiere reconocer que la idea de lo sagrado puede actuar como escudo contra decisiones difíciles. ¿Qué tradiciones, si no se cuestionan, pueden crear zonas donde el riesgo se acumula sin control? Pero lo más inquietante es que esto no es algo exclusivo del Ganges. El río no hace más que exponer, de manera extrema, algo que ocurre en muchos lugares del mundo. La tendencia humana a proteger los símbolos, incluso cuando entran en conflicto directo con la realidad física. La elección colectiva de preservar el significado, incluso si ello exige ignorar claros signos de desgaste. La contaminación que persiste en zonas protegidas por el patrimonio cultural. Los riesgos para la salud ignorados en las festividades religiosas de todo el mundo. Estructuras que nadie desmantela porque demolerlas significaría cuestionar algo que toda la comunidad ha decidido considerar intocable. El Ganges atrae aún más la atención porque allí todo sucede a plena luz del día. La muerte es visible, el ritual es público, el flujo es continuo. Y quizá es precisamente por eso que está tan preocupado, porque obliga al observador a enfrentarse a una pregunta que pocas veces se formula con honestidad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar riesgos reales para mantener intactas las ideas que nos reconfortan? Y esta pregunta no solo atañe a la India, atañe a cualquier sociedad que transforme los símbolos en objetos intocables. El Ganges continúa fluyendo. No interrumpe sus rituales, no corrige sus excesos, no se defiende de las proyecciones humanas. Él simplemente lo lleva. Lleva creencias, lleva cuerpos, lleva residuos, lleva consecuencias. Y quizá eso es lo que la hace tan poderosa y tan perturbadora a la vez. No porque purifique todo lo que toca, sino porque revela, sin palabras, el costo de todo aquello que elegimos no afrontar. Este fue otro episodio de Rutas Sagradas. Si has llegado hasta aquí, comenta, ¿qué otro lugar sagrado crees que esconde una contradicción que casi nadie se atreve a afrontar? Y no olvides suscribirte al canal para seguir viajando con nosotros por los lugares más misteriosos e incómodamente reales de nuestro planeta.